Bienvenidos al curso El comienzo de la historia bíblica en tu primer año del instituto. Todo el mundo en algún momento de su vida se va a preguntar ¿quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Y en esta primera clase que vamos a tener tú y yo de Biblia, ¿verdad? En tu primer año del instituto, quiero que veamos juntos el comienzo de todas las cosas desde la perspectiva de la historia bíblica. Por ello, a través de este pequeño vídeo, te voy a ir explicando y juntos vamos a ir aprendiendo qué nos enseña Dios de estas primeras cosas. ¿Están preparados? Espero que sí. En primer lugar, a lo largo de los primeros 11 capítulos del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, vamos a ver que Dios nos enseña 5 acontecimientos importantes, los cuales son, en primer lugar, la creación, en segundo lugar, el primer pecado, en tercer lugar, el primer asesinato, el cuarto lugar, el diluvio, y el quinto acontecimiento, la Torre de Babel. Por lo tanto, chicos, para comenzar a responder nuestras primeras preguntas, ¿quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Verdad? De estas primeras preguntas vamos a empezar a ver el primer acontecimiento de la Biblia, que es la creación. Para ello vamos a ver y leer el capítulo 1 del libro de Génesis, que dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta frase, quiero que te quedes con esta frase: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Traducido al idioma original, al hebreo, es Elohim Bará. Este verbo Bará es un verbo que solo se le puede atribuir a Dios. ¿Y sabes qué quiere decir este verbo? Bará significa crear de la nada. Es decir, por lo tanto, el primer versículo de la Biblia nos enseña que solo Dios puede crear de la nada. Y esto para nosotros, a la luz de la verdad bíblica, es importante, porque demuestra que Dios fue el único capaz de crear de la nada. La palabra Elohim, que se refiere a Dios, aparece 32 veces en este primer capítulo de Génesis, y casi siempre de sujeto, es decir, Dios como creador. Fíjate, versículo 1, en el principio Elohim Bará, en el principio creó Dios. Versículo 3, y dijo Dios, y dijo Elohim. Versículo 5 del primer capítulo de Génesis, y llamó Dios Elohim a la luz, la llamó día, ¿verdad? Y así podríamos seguir durante el primer capítulo del libro de Génesis. Acuérdate que aparece 32 veces la palabra Elohim, refiriéndose siempre a Dios. Por lo tanto, ante la pregunta de dónde venimos, la respuesta es: nosotros venimos de Dios. Dios fue capaz de crear de la nada. Elohim Bará. Dios creó al mundo en 7 días, a mi juicio, sin hacer dogma de esto, de 24 horas. ¿Por qué lo creo así? Porque desde un primer momento la Biblia nos dice que Dios estableció el ciclo de los días. Y dice la Biblia que vio Dios lo que había creado y era la tarde y la mañana del primer día. Y también porque el séptimo día Dios lo tomó de descanso y fue un mandamiento para el pueblo de Israel desde siempre, desde los tiempos de Adán y Eva hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, los judíos siguen guardando este séptimo día como el día de reposo. Entonces, chicos, en el primer acontecimiento de la Biblia, de forma muy breve, quiero que te quedes con esta expresión: Elohim Bará, Dios como creador de la nada. En el segundo acontecimiento tenemos el primer pecado en Génesis capítulo 3, Adán y Eva. Adán y Eva habían sido puestos en el huerto del Edén por Dios, pero se dejaron embaucar, se dejaron engañar por la serpiente, que todos nosotros obviamente sabemos que era Satanás. Y antes de explicar el primer pecado, vamos a responder a la pregunta: ¿quién era Satanás? Dice la Biblia en Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Fíjate cómo la Biblia describe a Satanás.
oh lucero, hijo de la mañana, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante, igual a Dios. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. A la luz de estos versículos vemos que el pecado de Satanás fue querer ser igual a Dios y sentarse en su trono. En otras palabras, en unas palabras coloquiales para que tú y yo lo podamos entender, el pecado de Satanás fue el orgullo. ¿Por qué pecaron Adán y Eva? La misma respuesta: por orgullo. Dios les había dicho que podían comer de todos los árboles que había en el huerto del Edén, excepto de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero cuando la serpiente vino a engañarlos, en primer lugar a Eva, pone este pensamiento en el corazón de Eva: sabe Dios que el día que comiereis seréis como Él. ¡Wow! ¿Cuál fue la intención del corazón de Adán y Eva cuando escucharon esa frase? Ser como Dios. Es igual, orgullo. ¿Te suena lo mismo que Satanás, verdad? Seguro que sí, porque es el mismo pecado que hay en nuestro corazón cada vez que cada uno de nosotros le damos la espalda a Dios. Cada vez que tú y yo le dices: Dios, gracias por los consejos que tú me has dado en la Biblia, pero yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Es una demostración del orgullo que hay en nuestro corazón. Ahora, cuando Adán y Eva pecaron, ¿sabes cuáles fueron las consecuencias de ese pecado? En primer lugar, seguramente todos conocéis esta primera consecuencia: fueron echados del huerto del Edén. De aquel lugar de paz, de aquel lugar precioso que Dios había hecho para ellos, fueron arrojados, fueron castigados por Dios. La mujer fue castigada para parir, para dar a luz con dolores de parto. El hombre fue castigado para trabajar la tierra sin recibir todo aquello por lo cual él había trabajado. La serpiente fue castigada para arrastrarse, ¿verdad? Por arrastrarnos, es un animal que se arrastra. Y lo peor de todo, el peor castigo que experimentamos, es que la comunión perfecta de Dios con el hombre quedó quebrantada hasta que Jesús viniese y muriese en la cruz del Calvario. En el huerto del Edén dice la Biblia que Dios Padre se paseaba en medio de ellos y hablaba con ellos cara a cara. Pero cuando Adán y Eva pecaron, esa relación perfecta se rompió y no fue arreglada hasta que Jesús vino y murió en la cruz del Calvario. Pero eso lo veremos en la siguiente clase. Que Dios te bendiga.